vamos a hablar un poquito del contexto general del estado. Este se encuentra ubicado en la zona centro-occidental del país y al norte colinda con los estados de Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, al este con Guanajuato y Michoacán, al sur con el estado de Colima y al suroeste con el Océano Pacífico. Algunas de sus características físicas, pues presenta un clima cálido subhúmedo en la mayor parte del estado, sobre todo en la zona centro y en la zona costera, templado subhúmedo en las zonas altas y seco y semiseco en la parte norte y noreste del estado. La temperatura promedio anual en esta zona es de 20.5 grados centígrados, siendo la más baja para el mes de enero y las más altas entre mayo a septiembre. Tenemos una precipitación media anual de 850 milímetros, sin embargo, para las zonas costeras esta precipitación aumenta y es mayor de 1000 milímetros anuales. El estado se encuentra contenido en cuatro grandes provincias fisiográficas. La primera es la Sierra Madre Occidental, que la tenemos al norte del estado, la Mesa del Centro, que ocupa la parte noreste del estado, el eje neovolcánico, que ocupa la mayor parte del territorio, que es la zona centro y zona noreste, y finalmente la Sierra Madre del Sur, que la vamos a tener en la parte oeste y en la parte sur del estado. La mayor parte de los elementos orográficos pues son zonas semiplanas, con alturas de entre los 600 a los 2050 metros sobre el nivel del mar, algunas zonas accidentadas y en menor proporción vamos a tener zonas planas en el estado. Las principales elevaciones pues son los volcanes Nevado de Colima, el de Fuego, el de Tequila, que está un poco al noroeste de la ciudad de Guadalajara, y bueno, la Sierra de Tatalpa, que está en esta zona, y los Huicholes, que está al norte del estado. En cuanto a la geología, bueno, tenemos que el estado tiene una gran variedad de rocas que van de edades del Mesozoico al reciente, siendo que el basamento regional del estado está representado por rocas metamórficas del Jurásico. Vamos a tener en lo que es el Cretácico tanto rocas ígneas extrusivas e intrusivas. En el terciario y cuaternario también vamos a tener una secuencia de rocas ígneas extrusivas e intrusivas y algunas sedimentarias. Y finalmente, bueno, tenemos el cuaternario representado por rocas sedimentarias no consolidadas, que son los suelos. Para el estado y para este análisis que hice, es muy importante la parte de la tectónica, siendo que Jalisco ha sido tectónicamente activo desde el Paleoceno al reciente. Esto ha conformado un sistema de fosas y pilares, como ven en estas zonas, que son Horst y Graben, y bueno, el evento tectónico más antiguo del estado está representado por la orogenia jalisconiana. Y esta orogenia, bueno, también produjo una subducción de la placa Farallón en el Cretácico inferior y formando lo que es la fosa del borde continental que llamamos la trinchera mesoamericana. Después en el Triásico hubo una emisión de lavas y de material piroclástico e intrusiones que, bueno, intrusionaron a las rocas sedimentarias, en las cuales tuvieron fallamientos y fracturamientos. Finalmente esta actividad produjo la formación del sistema de la Sierra Madre Occidental en esta parte y del eje neovolcánico en toda esta zona. Como resultado de la formación fue un arco magmático. La actividad tectónica se relaciona con la subducción de la placa de Cocos y la microplaca Rivera por debajo de la placa norteamericana, y bueno, esta actividad volcánica y tectónica produjo conos y calderas volcánicos, gravens y mares y lagos tectónicos, y bueno, esta parte oeste de lo que es el eje neovolcánico nos va a definir algo muy importante, que es el bloque Jalisco, que es esto, que está limitado al norte por el Rift Tepic-Zacualco y al este por el Rift Colima. Y bueno, en esta zona se unen con el Rift Zitala, dándonos un punto muy peculiar o particular, que es el punto de triple unión, que se asocia con lagos de origen tectónico, el cual, pues, uno de ellos es el lago de Chapala y otro el lago de San Marcos, que lo tenemos de este lado.
En cuanto a la hidrología, el estado se encuentra dentro de 7 regiones hidrológicas, que son el Lerma-Santiago, Huizicila, Ameca, Costa del Pacífico, Armería, Coayana, Balsas, El Salado. Y bueno, tiene sus ríos principales, uno de ellos muy importante, sobre todo porque en él tenemos varias manifestaciones termales, varios sistemas termales, que es el Río Grande de Santiago, que surge a partir de la ciudad de Guadalajara y se va hacia el norte y noroeste del estado. También está el río Lerma, el Ameca y el Mascota. En cuanto al hidrotermalismo, pues se ha reportado por diferentes autores. En 2011, Iriart Lebert nos reporta 5 zonas geotérmicas importantes, que son La Soledad, Las Planillas, Orito Borbollones, Santa Cruz Atéstique y Herbores de la Vega. Sin embargo, Torres y colaboradores en 1993 definieron 391 manifestaciones termales para todo el estado. Como vemos, pues hay una gran cantidad de manifestaciones en el estado de Jalisco, pues siendo también importantes todo lo que ocupan lo que es el cinturón volcánico mexicano. INEGI también reporta en su anuario de 2014 17 puntos de interés geológicos de sitios termales para el estado. Bueno, lo que hice en esta ocasión fue un análisis de diferente información bibliográfica, tanto de tesis, de artículos, de reportes técnicos, a excepción de algunos de la Comisión Federal, porque bueno, ahorita hay un poco ¿cómo lo podemos manejar? De problemas en cuanto a su información por la apertura de las reformas energéticas y todo eso. Entonces, bueno, estos los dejamos un poco de lado. Pero bueno, en todos estos diferentes autores encontramos 296 manifestaciones termales en 35 municipios del estado, en donde encontramos manantiales, pozos, fumarolas y cuerpos de agua, ya sea como ríos o balnearios. Sin embargo, de todos estos 296 puntos, solo el 23% de ellos tiene química de aguas como iones mayores, 10% iones menores, 8% de gases termales y solo el 10% hizo una interpretación de geotermómetros. Para hacer una mejor interpretación del estado y de su hidrogeoquímica de estas manifestaciones termales se hizo una zonificación con base en características tanto de que sean como un sistema termal como tal o por su cercanía geográfica, dando como resultado 10 diferentes zonas, entre las que destacan la de Puerto Vallarta, zona Orito Borbollones, Villa Corona, Chapala, zona este La Primavera, La Soledad, Santa Cruz, que como vimos Iriart Lebert ya las había definido, y bueno, también acá una zona noreste, y una zona suroeste. En principio vamos a dar algunas características de cada una de estas zonas. Vamos a comenzar con la zona geotérmica La Primavera, que muchos de ustedes yo creo que ya la conocen, han hablado de ella. Se encuentra localizada a 15 kilómetros al oeste de la ciudad de Guadalajara y bueno, es un complejo volcánico de lavas comagmáticas del Pleistoceno, ubicado al oeste del cinturón volcánico mexicano y cerca de los grandes de Colima, Chapala y Tepic-Zacualco. Es una estructura caldérica semicircular de más o menos 120 millones de años y bueno, está asociada a una fuente de calor de cámara magmática. En ella pudimos obtener información acerca de 9 manantiales, 11 pozos, 2 fumarolas y 2 cuerpos de agua. En esta gráfica, bueno, en este dibujo podemos ver que los pozos, bueno, no sé si alcancen a ver, pero los pozos se encuentran ubicados en esta zona, que es la zona de geotérmica de La Primavera o Cerritos Colorados, y los manantiales están ubicados alrededor de estos, en esta zona también, y las fumarolas están ubicadas en este cerro que se llama Cerro Las Planillas, que también está caracterizado por Iriart Lebert en 2011. De todas estas manifestaciones obtuvimos datos de temperaturas tanto superficiales como a profundidad de los pozos geotérmicos. Vemos que las temperaturas de los manantiales que están en azul pues están entre los 50 y los 70 grados centígrados, a excepción de algunos. Tenemos temperaturas superficiales también de pozos que son un poco mayores, alcanzan hasta los 80 grados centígrados.
de las fumarolas obviamente están aproximadamente cerca de la ebullición, bueno, de 100 grados centígrados, y bueno, los cuerpos, otros cuerpos de agua pues son menores debido a que haya una mezcla con aguas frías. Las temperaturas a profundidad de los pozos se ubican entre los 250 y los 350 grados. Estas temperaturas son las reportadas por diferentes autores. Tenemos también parámetros como son conductividad, pH y sólidos totales disueltos, tanto para muestras superficiales como para muestras de agua a profundidad. Vemos que las conductividades de los manantiales son menores a las conductividades de los pozos o de aguas profundas, que los sólidos totales disueltos concuerdan con los valores de conductividad para estos pozos y estas aguas profundas, lo que nos sugiere aquí que el agua está en equilibrio con la roca a esa profundidad, que los pHs oscilan entre los 7 y los 9, están entre 7 y 9, siendo que nos dan como resultado aguas básicas. Y bueno, que para las otras manifestaciones pues tenemos pocos datos de esto. En cuanto a la clasificación de las aguas, vemos que en el diagrama de Piper tenemos dos grupos bien definidos de aguas. Estos grupos son las cloruro-sulfatadas sódicas y las bicarbonatadas. Estos son los manantiales y estos son los pozos. En cuanto al diagrama del origen de las aguas geotérmicas, también tenemos estos dos grandes grupos en donde tenemos que los pozos se encuentran dentro del área de aguas maduras. Esto quiere decir que están en equilibrio con la roca, como ya nos sugerían los parámetros físico-químicos, y que los manantiales están en las zonas de aguas periféricas. ¿Esto qué quiere decir? Que son aguas que están, sí son aguas que están alejadas de la fuente de calor o que han sufrido un proceso de mezcla con aguas superficiales más frías, por lo cual ya no tienen las mismas características que las que tenemos del reservorio como tal. Aquí tenemos el diagrama de Gegenbach para ver el equilibrio precisamente del agua termal, y podemos ver que las aguas de los pozos pues están en la línea de las aguas maduras. De aquí para acá tenemos nosotros lo que son las aguas maduras o totalmente el equilibrio. Esta zona es el equilibrio parcial de las aguas y la zona de abajo el de aguas inmaduras. Los pozos van a estar entre las isotermas de los 260 a los 340, que nos están concordando con las temperaturas reportadas a profundidad en los pozos, y que los manantiales están en la zona de equilibrio parcial y que están en las isotermas entre los 160 y los 180 grados, o sea que están un poquito más alejadas y más frías que realmente las aguas que provienen del reservorio como tal. Sin embargo, vemos que todas presentan una cierta tendencia, una línea de tendencia, por lo cual podemos decir que vienen del mismo sistema geotérmico. En este diagrama de sílice contra el potasio-magnesio, también vemos algunas temperaturas que oscilan entre los 80 y los 120 grados para los manantiales. Sin embargo, estos pueden darnos unas temperaturas menores debido a procesos de dilución o de mezcla, como pudimos observar en el diagrama de origen de las aguas. También tenemos algunos datos de isótopos, no para todas las muestras, no para todos los manantiales, ya que no todos los autores han hecho análisis de estos isótopos. Solo tenemos para 3 de estos manantiales, pero se observa una cierta tendencia a la línea de mezcla hacia las aguas andesíticas, que son aguas que proceden de los magmas, por lo cual podemos decir que sí pertenecen a aguas termales. El siguiente sitio es Obrito Borbollones. Este se encuentra localizado a 60 kilómetros al noroeste de la ciudad de Guadalajara. Este se encuentra en los límites de la Sierra Madre Occidental y la parte noroeste del Cinturón Volcánico Mexicano. En él encontramos la presencia de domos volcánicos ácidos, mesas y derrames de riolitas, basaltos y andesitas, y estos están asociados a procesos tectónicos, y en él vamos a encontrar 3 principales sistemas estructurales con una orientación norú-suré, noré-suré y norte-sur. Y bueno, algunos autores asocian a este sistema con una cámara volcánica o de un volcán más bien, ¿no? En él encontramos información sobre 11 manantiales, sin embargo, algunos autores reportan que hay hasta 23 manantiales en la zona.
De esta zona también tenemos valores de conductividad, temperatura y pH. Vemos muy marcado que existen dos grupos con diferentes conductividades, conductividades bajas que van de los 100 a los 300 y conductividades altas mayores a 1000 microsiemens sobre centímetro. Las temperaturas oscilan entre los 30 y los 100 grados centígrados para el manantial Santa Rosa, que se encuentra ubicado cercano en la presa Santa Rosa, y que los pHs pues son relativamente básicos todos. En el diagrama de Piper también observamos dos diferentes grupos de aguas, las bicarbonatadas con una mezcla de sódico cálcico magnésicas y las cloruro sulfatadas sódicas para estos manantiales. Esta misma diferencia se hace en el origen de las aguas termales, donde tenemos aquí que son una mezcla de diferentes procedencias, digamos. Aquí hay, lo que se puede deducir es que es unas zonas o fueron muestras con diferentes procesos de mezcla, y tenemos estos otros manantiales que están cerca del vértice de los bicarbonatos, lo que nos sugiere más bien que son a lo mejor sí aguas termales, pero que tienen un mayor contenido de aguas subterráneas. En el diagrama de equilibrio de aguas, pues vemos que solamente para un manantial, que es el manantial Borbollones, se encuentra dentro del área de equilibrio parcial entre las isotermas 200 a las 180, lo que nos puede indicar que es un sistema de alta temperatura, siendo que los sistemas de alta temperatura son aquellos que están por arriba de los 150 grados centígrados en el reservorio, en las aguas del reservorio. Los otros manantiales se encuentran muy cercanos al vértice del magnesio. Esto nos puede indicar que más bien están cercanos a lo que es las aguas subterráneas. Sin embargo, también se puede observar una cierta tendencia de estos con respecto a los de mayor temperatura, lo que nos puede indicar que también pertenecen al mismo sistema geotérmico. En el otro diagrama, pues observamos que las temperaturas son también menores a las dadas por este diagrama de Giegenbach. La siguiente zona es la zona La Soledad. Esta se encuentra a 15 kilómetros al norte de la ciudad de Guadalajara, sobre lo que es el río Grande de Santiago. Está asociada a domos volcánicos cuaternarios de composición riolítica. También está afectada por sistemas estructurales con orientación norú-suré, noré-surú y este-oeste, que están activos, afectando a las rocas volcánicas encontradas en esta zona. Y bueno, estas manifestaciones están asociadas a estas fallas, y bueno, una de las más importantes es la que se llama La Soledad. Los autores asocian toda esta zona a una fuente de calor también derivado de un volcán. Tenemos información acerca de 12 manantiales termales. Y bueno, estos son los datos obtenidos para la zona. Tenemos solamente pH y temperaturas. Tenemos aquí tres grupos de temperaturas en estas manifestaciones: las temperaturas de baja, menores a 40 grados, los de intermedia temperatura entre 40 y los 60, y los de mayor temperatura mayores a 60 grados. Sin embargo, en el diagrama de clasificación de aguas podemos observar que todas son cloruro sulfatadas sódicas, a pesar de las diferentes temperaturas, y que en el diagrama de origen de las aguas termales, pues todas están asociadas a lo que son sistemas de aguas calentadas por vapor. Esto quiere decir que están asociadas a una fuente de calor que está a profundidad, que al ebullir, estos vapores suben y encuentran un acuífero de agua fría o más fría. Estos se van a disolver y van a calentar a ese acuífero. Entonces, en esa zona vamos a encontrar el agua caliente o agua termal, que va a subir a superficie y que nos va a estar representado esos procesos por este tipo de aguas, y nos va a caer en en este punto del diagrama. Tenemos en el diagrama de equilibrio parcial que solo para un manantial, que es La Soledad, están en lo que es el equilibrio parcial entre las isotermas 220 a 200 grados. También nos puede representar un sistema de alta temperatura a profundidad, y también vemos una relación con los otros manantiales, así como lo habíamos visto en las zonas anteriores, pues que nos reflejan que hay una asociación de estos manantiales en la zona, aunque tengan características de temperaturas, digamos, diferentes.
La siguiente zona es la zona de Santa Cruz Atistique. Esta se encuentra localizada en los límites con el estado de Zacatecas, a 40 kilómetros al norte de la ciudad de Guadalajara. Está en los límites de lo que es la Sierra Madre Occidental y la parte noroeste del sistema del cinturón volcánico mexicano, constituido por derrames y brechas andesíticas del Oligoceno y derrames andesíticos y basálticos del Plioceno. Aquí no se encuentra una evidencia de vulcanismo cuaternario, pero existe un cruce de estructuras importantes con dirección norú-suré, noré-surú y norte-sur, a las cuales están asociadas ciertas manifestaciones termales y sobre todo con la falla llamada Santa Cruz. Aquí también lo asocian la fuente de calor a una cámara magmática pero antigua. En esta zona pudimos solo obtener datos sobre 3 manantiales termales, sin embargo autores reportan que hay mayor contenido de manantiales en la zona. En esta, bueno, conforme vamos avanzando vamos a tener menos información de la hidrogeoquímica y de los parámetros físico-químicos de cada una de las zonas, por la que aquí nada más tenemos lo que es el pH y la temperatura para estos 3 manantiales. Tenemos que las temperaturas oscilan entre los 40 y los 75 grados centígrados. El de mayor temperatura es el de Santa Cruz, como lo habíamos visto, asociado a la falla Santa Cruz. Aquí podemos ver una cierta tendencia que a menor temperatura el pH es mayor. Sin embargo, solo se observa en esta zona, no es evidente para todos los datos. En la clasificación de aguas vemos que tenemos 3 grupos, el de las aguas cloruro sulfatadas sódicas, este punto de aquí que es una cloruro sulfatada cálcico-magnésica y estas bicarbonatadas sódicas. En cuanto al origen de las aguas, vemos que estas se asocian a los sistemas de aguas calentadas por vapor, que este punto que es este de aquí está casi cercano al vértice de los sulfatos. Esto lo interpreto más por el tipo a lo mejor de litología que se encuentra en la zona. Y bueno, esta que es agua caliente, que está más corrida hacia el vértice de los bicarbonatos, siendo que ha tenido procesos de mezcla con aguas subterráneas más frías. En el diagrama de equilibrio de las aguas vemos que el manantial de mayor temperatura es el que se encuentra dentro del agua de equilibrio parcial entre las isótermas 200 a 180, que también nos refleja un reservorio de alta temperatura, y que los demás están dentro del agua dentro de la región de aguas inmaduras. Sin embargo, también observamos una cierta tendencia de todos estos manantiales. Como observamos en todos los diagramas, vemos cómo las temperaturas interpretadas por el diagrama pues son menores a estas, entre los 80 y los 120 grados aproximadamente. La siguiente zona es la zona suroeste, así le llamé, porque son manantiales que están localizados en diferentes coordenadas geográficas. Se ubican en los municipios de La Huerta y Cuautitlán de García. Es una superficie accidentada. De esta zona no hay una geología muy específica, no hay muchos autores que hayan trabajado en esta zona, entonces pues no hay edades como más precisas. Sin embargo, pues solo se puede obtener que son rocas extrusivas, intrusivas y sedimentarias de edades entre Cuaternario y Cretácico. En esta solo encontramos datos para 4 manantiales termales. Los datos que pudimos obtener fueron de pH y temperaturas, siendo que tenemos 3 manantiales entre los 35 y los 40 grados y uno que se llama purificación, que está cerca de los 80 grados centígrados. En el diagrama de Piper podemos observar que son aguas sulfato cloruradas con una mezcla de sódico cálcicas. Sin embargo, vemos que el manantial purificación se encuentra sobre el vértice de los cloruros. Igual que aquí en este diagrama del origen de aguas, esto puede ser una o por la litología que tengamos, o 2 porque se encuentre muy cercano a la zona costera, que haya una intrusión del agua salina, por lo cual el contenido de cloruro sea muchísimo mayor. Y bueno, los otros 2 manantiales lo podemos asociar a aguas volcánicas, de origen volcánico.
Vemos que este manantial, el de mayor temperatura, es el único que entra dentro del agua en equilibrio parcial. Sin embargo, los dos puntos o los dos análisis que se tienen de este manantial pues no concuerdan en las isotermas, no hay una tendencia que veamos. Uno está entre las de 180 a 160 y el otro se ubica entre 160 y 140. Aunque son de alta temperatura, pues tenemos dudas acerca de que podamos interpretar que esa zona sea una zona termal de alta temperatura. Los otros manantiales pues se ubican en las aguas inmaduras cercanas al vértice del magnesio. Para esta zona sí tenemos datos sobre isótopos estables de oxígeno 18 y deuterio, y bueno, vemos una cierta tendencia sobre la línea del agua meteórica, por lo que pues no podemos hacer una muy buena interpretación, ¿no? Los datos a veces no ayudan mucho a tener una interpretación más precisa. Seguimos con la zona de Puerto Vallarta. Bueno, esta se ubica cercana a la bahía del mismo nombre. En cuanto a su geología, pues está representada por el batolito de Puerto Vallarta de composición granítica a granodiorítica. Las edades varían de los 100 a los 51 millones de años y bueno, tenemos en ella fallamiento con direcciones norú-suré y fracturamiento norú-suré, noré-surú y norte-sud. También tenemos tobas riolíticas del Cretácico. Aquí podemos obtener datos sobre 3 manantiales termales, Desembocada, Tuito, 4, Las Palmas y San Juan de Arriba. Tenemos las temperaturas que oscilan entre los 35 a los 80 grados centígrados para el manantial San Juan de Arriba. Sin embargo, ya la hidrogeoquímica, pues no tenemos de este manantial, que sería interesante, pues es el manantial de mayor temperatura, solo tenemos para los otros 3 manantiales. Y bueno, también tenemos 2 grupos de aguas, clorosulfatadas y bicarbonatadas. Estas se asocian al manantial del Tuito a aguas periféricas, aguas con procesos de mezcla. Este manantial Desembocada es importante, es un punto extraño, ya que se encuentra cerca de las aguas maduras. Sin embargo, pues en su temperatura es un poco baja, entonces sería como bueno hacer un análisis mejor de este manantial. En cuanto al equilibrio de las aguas, pues todos están sobre la línea entre las aguas inmaduras y las aguas parciales, por lo que no podemos obtener una temperatura de fondo que nos indique qué tipo de sistema es, si es de mediana temperatura, alta temperatura o baja temperatura. Después seguimos con el área del lago de Chapala. Se encuentra ubicada en la orilla noroeste de este lago. En cuanto a la geología, pues se encuentra ubicada dentro del Rift Zitala. Este Rift se encuentra desde el punto triple hasta Michoacán y está constituido por bloques basculados que constituyen depresiones tectónicas y que forman estos lagos tectónicos. En él encontramos manantiales y pozos, los cuales podemos ver aquí sus características de parámetros físico-químicos. Tenemos conductividad, pH y temperaturas. Las temperaturas oscilan entre los 30 a los 100 grados centígrados. Vemos conductividades bajas para los manantiales de baja temperatura y altas para los manantiales que tienen una mayor temperatura. Los pHs, como todos, vimos que son básicos. Sin embargo, como les dije, cada vez tenemos menor información acerca de la hidrogeoquímica del agua. Para esta zona solo tenemos datos para un manantial, que es uno de los manantiales, digamos que más fríos. Y bueno, tenemos que son bicarbonatadas cálcicas, ¿no? Más bien asociadas a aguas subterráneas que a aguas termales. Para la procedencia tenemos 2 manantiales, unos asociados a aguas calentadas por vapor y el otro asociado a aguas periféricas. Y en el diagrama de equilibrio pues vemos que tenemos solo el punto que está fuera del equilibrio parcial, por lo que tampoco nos da un dato para poder hacer o interpretar las temperaturas de fondo. Tenemos un poco más de datos en lo que es isótopos estables. Vemos más bien una cierta tendencia a que sea una línea de mezcla hacia las aguas magmáticas. Sin embargo, se necesita hacer pues un mayor análisis más profundo, hacer un muestreo de la zona para hacer una mejor interpretación.
La siguiente es Villa Corona, es un poquito más al norte de lo que es la laguna de Chapala. Muchas veces se cree que están asociadas esta zona y esta zona, sin embargo hay algunos autores que dicen que no están asociadas las dos zonas termales, que son diferentes procedencias, porque por los mismos procesos tectónicos y las estructuras tan grandes que hay aquí, estos dos sistemas no se asocian. En esta zona vamos a encontrar rocas de tipo volcánico y piroclástico, oligoceno, albioceno y sedimentarias del Cretácico medio y superior. Y rocas intrusivas, está dentro del que es el Graben Tepic-Chapala, y tenemos lineamientos noroeste-sureste con un sistema de fallas escalonadas. En esta zona tenemos información de 3 manantiales y 6 pozos termales. Las temperaturas oscilan entre los 30 grados y los 100 grados centígrados. Los pH son básicos. Aquí creo que no sale lo que es la conductividad eléctrica, pero bueno, los sólidos totales disueltos, vemos que para algunos con baja temperatura son bajos y para los de unos de mayor temperatura son altos. No tenemos tampoco muchos datos de química del agua, solo para una zona, que son clorosulfatadas. Está en el área de aguas calentadas por vapor, pero sin embargo, pues ninguno de estos manantiales cae en nuestra zona de equilibrio parcial, por lo que tampoco podemos hacer una interpretación de la temperatura de fondo. Sigue la zona este, que se encuentra ubicada en los municipios de Ayotlán, Poncitlán. Se encuentra dentro de la parte oriente del Graben de Chapala, limitado por la falla de Pajacuarán de este lado y falla Ixtlán, que en el cruce de esta falla pues tenemos a los sistemas geotérmicos de alta temperatura de Ixtlán de los Herbores y los Negritos en la zona del estado de Michoacán. En esta zona vamos a tener información de 2 manantiales, que es Atotonilco y San Pedro, y del Pozo 1, que es de Conagua. En esta solo tenemos muy poca información, tenemos solo la temperatura, conductividades y pH. Las temperaturas oscilan entre los 30 grados a los 80 grados centígrados. Vemos también esa relación que hay, que a mayor temperatura, mayor conductividad eléctrica, y los pHs, bueno, son básicos principalmente. Tenemos datos de isótopos estables, los cuales coinciden muy bien con la línea de mezcla hacia las aguas andesíticas. Sin embargo, no tenemos mayor información para poder hacer una mejor interpretación. Finalmente está la zona noreste del estado, que se encuentra en los municipios de San Juan de los Lagos, Tocaltiche, Encarnación del Díaz, Ojuelos de Jalisco. En ella vamos a encontrar tobas riolíticas del Oligoceno superior. Tenemos también lineamientos estructurales, que son fallas normales con dirección noreste-sureste. Y bueno, parte de esta zona se encuentra en lo que es la provincia fisiográfica de la Mesa Central. Y tenemos aquí solo un manantial termal y 5 pozos termales. Tenemos un poco más de información para esta zona. Las temperaturas oscilan entre los 30 a los 50 grados centígrados. Vemos aquí que no coinciden totalmente lo que es la tendencia que veíamos de la conductividad eléctrica con la temperatura. Los sólidos totales disueltos en algunos de los pozos concuerdan con los valores de conductividad, sin embargo para otros no. Tenemos también 2 tipos de aguas, las clorurosulfatadas y las bicarbonatadas. Estas clorurosulfatadas pues se encuentran en el área de aguas calentadas por vapor, y las bicarbonatadas en las aguas periféricas para esta zona. Y bueno, solo 2 de estos pozos se encuentran en equilibrio parcial entre las temperaturas de 100 a 140 grados. Aunque no es una zona de alta temperatura, sería una zona de intermedia temperatura, pero sería también importante hacer una mejor interpretación de esta zona. En cuanto al diagrama de sílice, pues tenemos también que nos dan unas temperaturas menores a profundidad. Y bueno, ya finalmente, como conclusión de todo este análisis de las diferentes zonas del estado, podemos decir que casi todas las manifestaciones se asocian a sistemas de fallas tectónicos en zonas de vulcanismo reciente del cinturón volcánico mexicano. La tectónica y la geología del estado es determinante en la ubicación y características de las manifestaciones termales.
mayor cantidad de manifestaciones en las zonas de fallas que componen a las fosas tectónicas que limitan el bloque Jalisco. Las zonas geotérmicas de alta temperatura están asociadas a los sistemas de fallas que limitan los rifts Tepic-Zacualco, Citala y Colima, y al vulcanismo reciente en el área. Estas manifestaciones de mayor temperatura están asociadas a aguas cloruro sulfatadas sódicas y se asocian también a que están más cercanas a las fuentes de calor, a zonas de fallas principales, y las de menor temperatura se asocian a aguas bicarbonatadas, aquí son sódicas, y con áreas aledañas a los sistemas termales y a las fuentes de calor. Las zonas geotérmicas de alta temperatura pues son la Primavera, Orito Borbollones, La Soledad, Santa Cruz Atistique, que pueden ser de interés económico para el uso de generación de energía. Existen otras zonas también de interés geotérmico, como zona Totonilco, en la parte este del Gran de Chapala, Manantial Purificación, cerca del límite con Colima, el Manantial San Juan de Arriba, cerca del límite con Nayarit, y la zona noreste, que vimos por último, pues ya que sus temperaturas reportadas son altas y que no hay una suficiente información disponible para hacer una buena interpretación. Finalmente, que faltan análisis de gases e isótopos de aguas para las zonas estudiadas. Y bueno, algunas recomendaciones de este estudio, pues se proponen las siguientes zonas como sitios de muestreo para interés geotérmico, como es el Orito Borbollones, La Soledad, Santa Cruz. Estas más bien como ya para una producción o uso de la energía. También vamos a tener el Manantial Purificación, el San Juan de Arriba, la zona de Chapala, de Villa Coronia, zona este, cerca de Atotonilco, y la zona noreste del estado. Y bueno, hacer una mejor determinación de la química de aguas y de gases termales e isótopos para poder hacer una interpretación mucho más detallada de cada una de estas zonas en el estado. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Gracias.